Crónica, historias de vida. Ahora mismo, mientras tecleo en la soledad de la madrugada, tratando inútilmente de hilar la historia de esa mujer, puedo imaginarla, acodada sobre el alféizar de la ventana, escrutando la oscuridad. Algunas noches, me dice, a Isabel le da por jugar a sincronizar la vida con los caprichosos designios del azar. Entonces se asoma a la ventana y se promete que irá a dormir en cuanto vea pasar al primer auto, o cuando aparezca por la plaza algún caminante solitario. Pero afuera, al otro lado del cristal, el mundo parece haberse detenido. E Isabel sonríe divertida, sabiendo que esa noche nadie logrará descifrar el laberinto. Tal vez esta noche sea una de esas noches. Y mientras yo imagino a esa mujer, ella se imagina a sí misma como la reina solitaria en la cima de un castillo, en el corazón del laberinto. Y es que el barrio, con sus murales que narran cosmovisiones familiares, historias de nahuales, de ancianas con brazos de ramas, de huehues danzarines y de gallos altivos, alienta esos juegos de la imaginación. Xanenetla es así, un laberinto de calles pobladas por fantasías multicolores, en cuyo centro surge la placita con la fuente y la casa con el enorme pavo real, en cuya ventana hay una mujer que espera. Separado del resto de la ciudad por las aguas del río San Francisco, el antiguo barrio de indios de Xanenetla floreció como el reverso de la Puebla regia y señorial, la ciudad imaginada por y para españoles, con la traza más perfecta de cuanta urbe se haya edificado en los territorios conquistados. Las manos que hicieron posible tan magna empresa construyeron sus propias ciudades, dando vida y forma a los barrios en la ribera este del río. En este en particular, montado sobre las faldas del cerro, el terreno accidentado y la imaginación de sus pobladores hizo germinar un pequeño universo de callejuelas ensortijadas, enriquecido desde hace años por el color de los murales elaborados por el colectivo Tomate. Aquí llegó Isabel, con su familia en 1944. Tanto ella como sus hermanas y hermanos nacieron en una vecindad a unos pasos de la Capilla de Dolores, en las calles 6 Norte y 10 Oriente, donde vivieron sus primeros años hasta que, al parecer, los propietarios hicieron lo posible por desalojar a las familias, con el pretexto de que ya no querían que hubiera niños. Eran años difíciles por las carencias y limitaciones agravadas por la guerra en Europa, y más para una familia con 6 pequeños. Yo me acuerdo que a mi mamá le vendía el carbón una señora que lo traía escondido en su rebozo para dárselo, porque yo creo que veía que eran muchos niños y para que guisara, porque estaba la Segunda Guerra Mundial y yo creo que no había dónde comprar. Doña Emilia, una amiga de su mamá que vivía al otro lado del río y a la que ocasionalmente visitaban, le sugirió entonces mudarse para allá, al barrio de Xanenetla. Nos vinimos a vivir aquí, a un terreno tremendo con una sola pieza. Se nos hizo como muy largo, muy pesado, el venir de Capilla de Dolores, que está céntrico, hasta acá. Para nosotros en aquella época como que era muy largo. Veníamos a visitar a la señora, a doña Emilia, y haga de cuenta que era como día de campo. El hecho de que se mantenga viva en la memoria de una Isabel niña, la impresión de lejanía que causaba la visita a Xanenetla es muy revelador. Por supuesto, podía obedecer a que, siendo una niña muy joven, doña Isabel tenía entonces tan solo 6 años, apreciaba todo con el prisma de la infancia que tiende a magnificar las cosas. Pero, más allá de eso, nos habla del modo en que la gente consideraba las distancias en una ciudad que aún era muy pequeña, y sobre todo, de la distancia social que había de los barrios allende el río con respecto al centro y a su gente. Al escuchar a doña Isabel, pienso en el querido Ángel de Campo,
Micros, quien comenzaba su novela La Rumba de 1890 diciendo: parecía aquello un pueblo perdido, aunque el barrio descrito, un barrio pobre, fuera en realidad un rumbo relativamente céntrico de la Ciudad de México porfiriana. Tal vez la lejanía que la niña percibía fuera mucho más que geográfica. Los padres de doña Isabel juntaron lo poco que tenían y lograron comprar una parcelita en los vastos territorios del señor Cosío, un acaudalado hacendado propietario de La Ladrillera. Cuando venimos a vivir aquí, me cuenta doña Isabel, estaba el puente de la 4 Norte y la 26, un puente muy bonito. Mi abuela, que venía de Atlisco, traía fruta y en ese puente se ponía a vender. Entrando, había puras accesorias. Ahí vivían y trabajaban las personas. Había un zaguán muy grande que cerraban por las noches. Era de la hacienda, porque todavía vivía el señor Cosío. Tenía su capillita y todo. Donde ahora está el City Club, ese era su patio. Y donde está el banco, era su casa. Todo eso. Y atrás era una laguna. Entre lo que ahora es la 26 y la 30, era una laguna inmensa. Venía el agua de los fuertes y los chiquillos se metían a bañar. Don Cosío, recuerda Isabel, era dueño de las tierras desde el río hasta el estadio Ignacio Zaragoza. Incluso él cedió el terreno para que se hiciera el estadio. El cambio de vivir en un cuartito de vecindad al Xanenetla de entonces, escasamente poblado, causó una honda impresión en las niñas. Mi papá, comenta Guillermina, la hermana de doña Isabel, que en ese momento llega de la calle con las tortillas, compró la casa. Entonces veíamos una cosa grandísima, porque estaba acostumbrada al centro, pero era una sola pieza, y aquí vivíamos con amplitud. Había un cuarto solamente, pero mi papá fue haciendo las piezas. Primero la cocina y después varios cuartitos, de adobe y techos de lámina. Era un ruidero, agrega doña Isabel. Cuando llovía granizo se oía pam, pam, pam. Cuando hacía frío se sentía mucho y cuando hacía calor se calentaba todo. A pesar de la adversidad y de las limitaciones económicas, estas mujeres bondadosas y sonrientes recuerdan haber gozado de una infancia feliz. Andábamos en bicicleta, o jugando al toro, o a las escondidillas. También jugábamos béisbol, o a la pelota, o a la riata. ¿No te acuerdas? Pregunta Isabel a Guillermina. Que los chiquillos hacían hoyos así, y se ponían acá, y cada piedrazo, o canicas. Había acá un señor, don Florencio, que hacía las canicas grandotas. Luego, me dice doña Guillermina, nosotras nos subíamos a jugar a donde ahora está el estadio y gritábamos, ¡ya vino papá! ¡Vente! Como estaba vacío se oía todo. Yo era muy machorra porque me gustaba jugar con los niños. A doña Isabel y a doña Guillermina todo el mundo las conoce en el barrio como las maestras de la fuente, porque ambas trabajaron toda su vida en escuelas, Isabel como médica y su hermana como profesora, y por la fuente que está a las puertas de su vivienda, en la pequeña plaza de Texcoco, y en torno a la cual giraba buena parte de la vida comunitaria. Como en esos tiempos no había drenaje, comenta Isabel, todas las personas de allá arriba venían a la fuente. No teníamos agua. Todos la tomábamos de la fuente con botes. A veces hasta se peleaban porque alguien se metía en la fila. Pero estaba bonito. Después venían los de la caballería, que venían de los cuarteles que estaban aquí en San José, y llenaban la fuente para que bebieran los caballos. Oiga, ¿y no les daba mucho miedo esa vecindad con los soldados? No, al contrario, eran muy tranquilos y muy respetuosos. Acá se rentaban cuartitos pequeños para las soldaderas.
Algunas hasta se quedaron cuando se llevaron los cuarteles. Cuando estábamos chicas, por el cuartel se veía a las mujeres planchando los trajes en el suelo para los soldados. Eran 3 cuarteles, uno sobre la 24 y otro frente a la iglesia de San José. Muy bonito. Poco a poco, y con muchos esfuerzos, la familia Santos logró hacer rentable la tierra, y más tarde pudieron montar el tallercito de costura de su madre. Mi mamá, dice Isabel, era tan trabajadora. Vendía flores, o pollo, o huevo, porque empezó a tener animales, gallinas, una hortaliza, y vendía coliflor para los empachados. Después pudo poner su taller en uno de los cuartitos. Se hacían como 18 pantalones en un día. Mi mamá les cosía el ojal y los planchaba, y mis hermanos los llevaban en un carrito para venderlos por docena a las 5 de Mayo y 6 Poniente. Al Cairo se llamaba. En el taller tenía 3 costureras. Se les ha de haber hecho largo venir desde la 4 Poniente, pues venían caminando. Se hacía largo. ¡Újule! Y donde se nos hacía muy pesado era en San Francisco. Se nos hacía pesado de recorrer. ¿Quién sabe por qué esa calle? Hasta todavía la sueño a veces que voy caminando y no puedo llegar acá. Yo creo que de que estaba oscuro. O el río. También sueño con el río. Cuando empezaron a entubarlo teníamos que cruzar con la tierra y bajar y volver a subir. Los tubos yo creo que los pusieron chiquitos. Eran creo que 2 donde cabía una persona parada. Entonces, eso también lo sueño. A sus poco más de 80 años, las maestras son una fuente de vida y de alegría, un reflejo fiel de la vida colorida que impregna las humildes paredes del barrio. Las dejo en la puerta de la casa del Pavo Real, en la bella placita de Texcoco, sola, a aquellas primeras horas de la tarde. Siempre está así, dice Isabel, aunque a veces vienen los jóvenes a fumar marihuana. Huele el petate. Entonces salimos, les hacemos así. Echamos las 3 y ya estamos. La broma nos arranca la carcajada a los 3. Así es la maestra Guillermina, la pequeña que pasaba los días de infancia cabreando en el cerro con los chiquillos. Y así es la doctora Isabel, la dulce mujer que aún sueña con el río. Si alguna vez usted pasa de noche por la plaza y en la ventana observa a doña Isabel escrutando la oscuridad, por favor salúdela por mí y dele las buenas noches.